Buenos días, mi nombre es Antonia Ceballos y junto con mi compañera Mari Carmen Montoya, ambas de la Universidad de Sevilla, vamos a presentar la comunicación La prensa como vehículo de la idea de Europa, el caso de Ortega, Jaurès y la Universidad Europea. Pero antes nos gustaría hablar de Europa, ese continente de la vida interrogada que decía el filósofo polaco Kolakowski. Y al hablar de Europa, lo primero que encontramos es una enorme dificultad para hacer una definición normativa de Europa. Por lo que la mayoría de autores y de autoras coinciden en que Europa es más que una entidad geográfica, una idea basada en principios y valores que surge de toda una historia de reflexión y de praxis de la organización política conjunta. Dicho esto, ante esta dificultad, ¿cómo podemos pensar Europa? Nos gusta especialmente la propuesta de Edgar Morin, que en su libro Pensar Europa nos propone hacerlo desde la complejidad y más allá de la racionalidad. Y dice Morin, la dificultad de pensar Europa es ante todo esta dificultad de pensar lo uno en lo múltiple en lo uno, lo que él denomina la unitas múltiples. Es al mismo tiempo la dificultad de pensar la identidad en la no identidad. Y con esto como horizonte traemos nuestra propuesta de estudio de caso, que se centra en la intersección entre prensa, pensamiento y universidad en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, tanto en España como en Francia, a través de dos grandes pensadores que son a su vez dos grandes periodistas, como son José Ortega y Gasset y Jean Jaurès. Y para ello utilizamos unos textos publicados de una parte en El Imparcial y de otra en L'Humanité. Como contexto general, hemos de mencionar las crisis marroquíes, que sobre todo en el texto de Jaurès tienen una importancia vital, que son una serie de enfrentamientos diplomáticos entre Francia y Alemania en territorio marroquí a lo largo de la primera etapa del siglo XX, en 1905, en 1908 y en 1911. Estamos en un momento de redefinición de las relaciones internacionales de manera totalmente diferente a como se venían dando hasta ahora, en un momento de la configuración del sistema de bloques que darán lugar al enfrentamiento de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es un momento, especialmente en Francia, de un auge del nacionalismo de extrema derecha bastante importante y que supone la definición del campo tanto periodístico como del campo filosófico. Por eso es un periodo que nos parece muy interesante para hablar de esta intersección entre prensa, pensamiento y universidad. Hablemos primero de Ortega. Como todo el mundo sabe, Ortega es uno de los filósofos, si no el más importante de la historia de España, catedrático de metafísica desde 1910, pero también tiene una faceta importantísima tanto de articulista como de impulsor de empresas periodísticas, siempre con una vocación tremendamente pedagógica y enmarcado en lo que podemos denominar como liberalismo político. El Imparcial, por su parte, es considerado como el periódico más influyente en España en el último tercio del siglo XIX y primeros años del XX. Es un periódico sobre todo de carácter informativo y que se convertirá en el principal periódico de los de la transformación de la moderna prensa española. En 1906, España es un país rural, con una deficiente opinión pública en la que todavía el peso de la pluma en la prensa tiene mucha importancia, y a Ortega lo podemos situar en este momento de liberalismo socialista con esa influencia neokantiana y con esa vocación o esa invitación a sus colegas intelectuales para renovar el liberalismo. En los textos Universidad Española y Universidad Alemana, que publica en 1906 en El Imparcial, pues son una serie periodística dedicada a animar la reforma de la Universidad Española. Son una serie de 6 artículos que se publican entre enero y febrero de 1906, que podemos dividirlos en 2 bloques. El primer bloque dedicado a denunciar el retraso cultural de la Universidad Española con un estilo crítico, con la sátira como una parte importante. El segundo bloque corresponde a los
tres últimos textos y nos da una panorámica del sistema universitario alemán y de sus ventajas. El estilo de Ortega pues, está basado en la ejemplificación, en la sencillez, en la accesibilidad. Por un lado, en estos textos tenemos esta idea de que los españoles no creemos en la educación y que Europa es la ciencia y que debemos imitar a Europa, ¿no? Por otro lado, esta descripción pesimista de la Universidad Española como algo en ruinas que hay que volver del revés. Y por otro lado, esta idea de que debemos buscar un modelo propio, españolizar lo europeo. La diferencia entre la Universidad Española y la Universidad Alemana las centra principalmente pues, en la importancia que tiene una y otra en el sistema educativo y en cuestiones como los derechos laborales, la independencia, el acceso, que en el caso de la Universidad Española él denuncia que es arbitrario frente a un acceso más meritocrático en el caso de la Universidad Alemana, y por supuesto este modelo basado en la escolástica que todavía tiene su peso en la Universidad Española en este momento frente a esta idea práctica de la Universidad Alemana del momento. Por su parte, Jean Jaurès también es filósofo de formación, también es kantiano en origen y, por supuesto, más allá de su faceta de político, es ante todo un gran periodista que dejó una enorme contribución periodística en multitud de publicaciones. Pero sobre todo su gran obra periodística es L'Humanité, que funda en 1904, aunque va perdiendo el poder progresivamente desde 1906 pues por cuestiones financieras. Se va haciendo el partido, la sección internacional de la Ouvrière France, la sección de la SFIO, se va haciendo con el control progresivo del periódico, y especialmente en este año, 1911, se produce el Congreso de Saint-Quentin, que reduce aún más el margen de maniobra que tiene Jaurès. Aún así, él mantiene su independencia, tanto periodística como política, hasta el día de su asesinato, el 31 de julio de 1914. En France et Espagne, que es un artículo publicado el 17 de julio de 1911, cultiva de nuevo su género predilecto, que es Le Premier Paris, que es un artículo de opinión que abre el periódico a una columna partiendo de una experiencia personal, porque la escritura desde el yo es muy importante en Jaurès. Como fuentes usa por un lado a un antiguo camarada de l'École Normale y por otro lado a la prensa española. Del estilo podemos destacar lo que es típico de su estilo periodístico: las exclamaciones y preguntas retóricas, la ironía, el condicional, y toda esta idea de la universidad pues le sirve para decir que el enfrentamiento en Marruecos no tiene ningún sentido. O sea, la universidad es un pretexto para volver a hablar de la paz, que es su gran preocupación. Por un lado, en este texto destaca los lazos que se vienen dando entre la Universidad de Toulouse, la de Bordeaux y las universidades españolas para esta revisión intelectual. Habla de esta voluntad del pueblo español de renovarse, de nuevo esta palabra, a través de la práctica y de la ciencia moderna. Para Jaurès es Francia quien da las lecciones y España las acoge con la más viva simpatía y la curiosidad más fraternal. Critica el modelo alemán por autoritario y un poco pues que desalienta, y reconoce por contra el trabajo que se viene haciendo desde la Universidad francesa. España, dice Jaurès, busca este fondo grecolatino para una renovación propia. Y esto es muy importante porque es aquí la principal coincidencia de estos dos autores. Y todo este esfuerzo, dice Jaurès, no puede quedar en nada por un incidente diplomático. ¿Qué encontramos en común entre estos autores? Pues de un lado esa influencia kantiana, esa voluntad pedagógica, el hacer una escritura accesible, el primar las producciones de ciclo corto, es decir, la prensa para expresar el pensamiento. Esta idea de Europa como horizonte, la idea de la renovación universitaria, la importancia del concepto civilización y, lo hemos dicho ya, la necesidad de tener modelos propios que están abiertos al otro, pero que son propios. Las principales discrepancias están sobre todo en el tono. Jaurès es mucho más optimista
y ve España con mucho más optimismo que el propio Ortega. El modelo de referencia para renovar la Universidad Española es diametralmente opuesto en ambos autores. En Ortega es el modelo alemán y en Jaurès es el modelo francés. Ortega apuesta más por el saber práctico, mientras que Jaurès pone en valor esta cultura grecolatina que comparten Francia y España. Y la universidad les sirve a ambos como pretexto pues, para una crítica más general. En el caso de Ortega, pues a la situación de España, y en el de Jaurès a este peligro de la guerra por unas disputas coloniales. Y hasta aquí nuestra intervención. Muchas gracias por su atención y quedamos atentas a sus preguntas.